Hermanos, buenos días. Es un gusto poder estar en esta mañana delante de ustedes para poder predicar la palabra del Señor. Voy a invitarles a que por favor se pongan sobre sus pies, que abran la Biblia, la palabra del Señor, en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Y vamos a ir al capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Y ya que esté usted ahí, me va a acompañar en la lectura. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor en el versículo 5 al versículo número 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente forma: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado y el costo fue el sacrificio del ser más santo, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su vida, por su entrega por nosotros. Permíteme, Señor, en esta mañana ser fiel a tu palabra. Permíteme explicarla claramente y permíteme, Señor, tener la capacidad de aplicarla también a nuestras vidas. Señor, te ruego y te suplico que en tu bondad, Señor, produzcas fruto espiritual, Señor, y que hagas la obra en nuestro corazón que se requiere. Gracias por tu amor. Oramos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a hacer una pausa al libro del Éxodo y vamos a tomar nuevamente un pasaje que nos enseña quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme platicarle que cuando viví por 28 años en la casa de mis padres, hasta que me casé, hermanos, en ese momento salí del hogar, pues durante mi infancia tuve unos vecinos a los que aprecié mucho. Eran 3 muchachitos que venían del estado de Veracruz, que venían de la ciudad llamada Aguadulce, Veracruz, y me parecía muy curioso que siendo jovencitos vinieron a estudiar el bachillerato y vivían solos. Y yo, siendo un pequeñito, ¿no?, de primaria, me sorprendía que vivieran solos y que sin que nadie los cuidara fuesen tan responsables. Entrábamos a su casa, aquí está mi hermana, no me dejará mentir, entrábamos a su casa, nos invitaban a jugar y para mí era muy peculiar ver cómo pues eran sumamente responsables, ordenados, estudiosos, y ellos nos ayudaban en muchas ocasiones con tareas que pues en algún momento ya nuestros papás no podían ayudarnos. Entonces ellos se ofrecían y nos ayudaban, y usted se imaginará que terminaron siendo de gran influencia para nuestras vidas. Razón por la que yo en su momento, incluso preguntándole a mi vecino, sabiendo lo que estudiaba y explicándome de lo que se trataba su carrera, dije, algún día quiero estudiar. A ese grado llegó la influencia de esta persona en mi vida, y decidí estudiar esa carrera, sí, por influencia. Y entonces fue muy peculiar, y yo le decía, mamá, me gustaría ser como ellos. Pues no está mal, dice, son muy responsables, están solos y nadie tiene que andar detrás de ellos. Yo no sé si a usted le tocó ver o tener un ejemplo similar en su vida. Bueno, pero eso es cosa pequeña cuando vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una pequeña cosa así, un mínimo ejemplo cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en su esplendor y decimos, quiero ser como Cristo Jesús.
Y ese sí es el mejor ejemplo que pudiésemos seguir. Hoy vamos a ir a la carta a los Filipenses, carta que el apóstol Pablo escribe. Él es el autor de esta carta y, como le mencioné, abordaremos un texto que explica la persona de nuestro Señor Jesucristo, un texto sumamente conocido. Es un texto que sabemos claramente que probablemente sabemos claramente, lo dicen los eruditos, era un himno antiguo, un himno que entonaba la iglesia cristiana primera de aquellos años, y lo cantaban y de esta manera profundizaban en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que usted nunca debe dejar de observar que se trata de una fracción poética, porque es un canto, es un himno dentro de una epístola, tiene poesía. Esta sección es poesía dentro de una epístola, y los versos que estamos leyendo y que vamos a estudiar describen las palabras, estas palabras describen, dicen algunos, el milagro de milagros. Algunos eruditos mencionan que estas palabras contienen la más sorprendente acción realizada por Dios, la encarnación de la divinidad. Cuando la divinidad, sin perder ninguno de sus atributos, añadió el tomar forma de hombre. No hay duda, hermanos, cuando usted y yo leemos este texto, no hay duda de que el autor no es solamente Pablo. El autor de estas palabras es nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque es impresionante que con palabras tan sencillas, tan elementales, podamos ver tan claramente la grandeza inconmensurable de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, de esto tengo un buen recuerdo. Déjeme decirle que hace un año con los niños tuvimos el reto de aprender esta sección, y los pequeños la empezaron a aprender y estuvimos repasándola durante el año 2019, 2020 y buena parte 2021 y parte del 2022, hermanos, ya no sé, ya con lo de la pandemia perdí la noción del tiempo de repente, pero la estuvimos aprendiendo, y cuando la terminaron de memorizar, pues ahora fue la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué entienden acerca de este texto? Y las declaraciones fueron impresionantes. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Me decían, es que Jesús es Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. ¿Se da cuenta? Palabras tan sencillas que evidencian la impresionante verdad de que Cristo es Dios. Y es muy importante añadir que la intención de Pablo al escribir estos versos es instar a que vivamos de acuerdo al ejemplo de Cristo Jesús. Esa es la intención, que sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. Cuando usted y yo leemos Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, necesitamos comprender lo siguiente. Pablo insta a los filipenses a imitar la humildad de Cristo para vivir en amor y unidad en la iglesia. De eso se trata el texto, no hay otra cosa más. ¿De qué se trata? Pablo insta a los filipenses a imitar la humildad de Cristo para vivir en amor y unidad de la iglesia. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra vida? Bueno, vivir para otros es seguir a Cristo. Eso es lo que tiene que ver con nuestra vida, y ese es el punto de este texto. Vivir para otros es seguir a Cristo. Nuevamente le repito, Pablo insta a los filipenses a imitar la humildad de Cristo para vivir en amor y unidad en la iglesia. Y eso nos enseña que vivir para otros es vivir a Cristo. Observe lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo a una iglesia a la que en verdad aprecia, a la que ama con todo su corazón, con la cual se encuentra agradecido y de la que reconoce su madurez espiritual. Si usted observa el capítulo 1 y lo lea a detalle, va a encontrar esto. Pero Pablo tampoco obvia que en esta iglesia hay una pequeña semilla que puede ser altamente destructiva y que va a generar muchos problemas y el descrédito para Cristo. ¿Sabe cuál es esa semilla? La semilla de la discordia. Por esa razón, para evitar
pleitos y contradicciones y desunión en la iglesia, apela a la humildad. Y de aquí en adelante Pablo, si usted lee en esta semana la carta a los filipenses, va a dar varios ejemplos de humildad. El primero es Cristo. ¿Quiere saber cuáles son los otros ejemplos? Le invito a que lea la carta, porque si no, no acabamos. Pero hermano, el primer y más grande ejemplo es Cristo para evitar la discordia y apuntalar la humildad y la unidad. Debido a lo anterior es que menciona el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y les va a decir claramente: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo presenta su invitación que es ¿para quiénes? Para la iglesia de... No se me duerman, síganme, vamos empezando, que es para la iglesia de ¿quién? De Filipos, pero ¿qué cree? También es para nosotros. Es una invitación que trasciende a través del tiempo. La invitación que hace Pablo es que nosotros adoptemos la actitud que hubo en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús se distinguió por una vida sacrificada que buscaba el bien del otro y el deseo de servir. Y si usted no tiene en claro eso, le invito a que escuche los estudios de Lucas. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? En estas semanas, ¿sí o no, hermanos? Impresionante ver al Señor Jesús sirviendo al prójimo. Ahora, no deje de tomar en cuenta lo siguiente. Les dice Pablo que pongan en práctica esta actitud, la actitud de Cristo, que era desinteresada, abnegada. Cristo es el ejemplo para evitar actos egoístas que provocan pleitos, divisiones. Les invita a que imiten esta actitud. Vean lo que dice Filipenses 2, versos 3 y 4, atrasito de donde estamos. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Esta actitud es la que hubo en Cristo Jesús, y cuando nosotros la adoptamos, produce un mismo sentir y un mismo deseo en la iglesia. Eso es lo que sucede. ¿Sí queda claro, hermanos? Esta es la invitación que hace el apóstol Pablo. Y el ejemplo de Cristo Jesús debía ser para la vida de los filipenses y para nuestra vida un ejemplo inmensamente motivador, algo que nos aliente. Y yo sé que a lo mejor usted me va a decir: pastor, pero es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, Él es el Señor, es el único ser santo. Sí, pero la realidad es que cuando alguien imita a Cristo, el Señor nos da la capacidad de empezar a adoptar su manera de vivir. No nos pide algo que sea imposible. Y ejemplo de eso va a ser Pablo más adelante. El ejemplo de ello es Pablo. Y después el ejemplo dice: ok, me dices que no porque te pido que imites a Cristo. Bueno, sigan mi ejemplo, Pablo, eres apóstol. Bueno, sigan el ejemplo del pastor Timoteo. No, pero pues es pastor. Bueno, sigan el ejemplo de su hermano que me enviaron. Ahí está. Hermanos, todos podemos seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo Jesús debe ser motivador para nuestras vidas. Y vean lo que dice ahora el verso 6. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué leo toda esta sección? Bueno, porque esta sección es como... Toda la palabra es maravillosa, pero tiene una peculiaridad. Pablo va a utilizar una figura literaria. Y cuando usted y yo entramos a los versos del verso 6 al verso 11, es como entrar en un valle. Sí sabe lo que es un valle, ¿verdad? Es como estar rodeado de montañas. Porque los primeros versos, del verso 6 al verso 8, vamos a ver una pendiente, unos escalones. 7 escalones que nos van a llevar al punto máximo de humildad que muestra Cristo Jesús. Y después de llegar a ese punto, vemos la exaltación
que efectúa el Padre sobre la persona de Cristo gracias a su sacrificio. Entonces, si usted lo ve, es como ver una grande V, o V de vaca, como se le conocía en mi tiempo, ¿no? Una pendiente que ejecutó Cristo y después la exaltación a la cual la lleva el Padre. Y deja en claro, dice el cual, sí, dice el verso 5, ustedes imiten la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y Pablo va a desarrollar y va a explicar la razón por la que nuestro Señor es el mayor ejemplo de humildad. Él es el mayor ejemplo de humildad, porque aunque existía en forma de Dios, y esta es el primer escalón que muestra la humildad de Cristo Jesús. ¿Sí? Dice el texto, aunque existía en forma de Dios. Pablo, hermanos, aquí, no vaya muy rápido, tómese su tiempo. Pero Pablo está afirmando algo que es sumamente importante. Expresa que Jesús es Dios. Nuevamente, Pablo está diciendo que Jesús es Dios, el cual, ¿quién? Cristo Jesús existía en forma de Dios. Jesús es Dios y por ser Dios entonces también es eterno. Existía antes de nacer, a eso se le llama, es preexistente. Él existía antes de nacer, antes de pisar este mundo, de haber nacido de María. Él ya existía, Él es Dios. Y es muy importante decir, es relevante señalar que la palabra existía en otras versiones. Si usted tiene la Reina Valera, ¿cómo dice? A ver, ayúdeme, ¿cómo dice la Reina Valera? Siendo en forma de Dios. El cual, aunque siendo en forma de Dios, ¿están de acuerdo? Así se traduce y sabe, es correcto, es oportuno, porque existía o siendo, ambas apuntan a lo siguiente, a un estado continuo de la existencia que ya tenía Cristo. Cristo ya existía previamente, continuamente, y solamente irrumpió en la historia de la humanidad. Él ya existía. No tiene su origen en María. Él ya existía, Él ya era. Y a lo mejor nos surge una pregunta. Quizá nos surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿y qué tan como Dios es Cristo? Y hasta parece necia la pregunta, ¿no? ¿Y qué tan como Dios es Cristo? Bueno, es oportuno decirlo, porque hay algunos que afirman que no es totalmente Dios. ¿Está de acuerdo o no? Sabemos que hay grupos que afirman esto, pero Pablo afirma que es exactamente como Dios, es igual, es idéntico al Padre en todo. Cuando usted y yo vemos a Cristo, estamos viendo perfectamente ¿a quién? A Dios. Vemos a Dios. Y ya lo hemos estudiado en otros pasajes. Ya estudiamos Colosenses 1, ya estudiamos Hebreos 1. Y este texto nuevamente afirma esto. Jesús es exactamente como Dios y es idéntico. Es algo que podemos afirmar. ¿Sabe por qué? Porque nos dice lo siguiente. Aunque existía en forma de Dios. Y aquí es importante el momento, dice el pastor, el momento técnico, ¿no? Y mire que estaba viendo luchas ayer con mi hija en la comida, ¿no? Porque los griegos utilizaban dos palabras para escribir forma. Una era esquema. Y le suena, ¿no? Eres bastante esquemático, ¿no? ¿No le han dicho eso? Espero, ¿no? Si es organizado, si no, pues no se lo van a decir. Esquema, pero la otra es morfe. ¿Sí recuerda? Morfe, de morfología. Sí, amorfo, sin forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí nadie es amorfo, ¿no? Entonces nos dice que el Señor tenía la morfe de Dios. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque al utilizar Pablo la palabra griega morfe, está apuntando a que tiene la naturaleza exacta de Dios. Cristo tiene la naturaleza exacta de Dios. Es idéntico a Dios. No hay forma de poner en duda que no sea exactamente como Dios, porque los griegos, porque en este caso no utilizó la palabra esquema, que tiene un significado distinto.
esquema indica la forma externa que cambia de vez en cuando. No, Pablo no utilizó esquema, esa palabra de forma que cambia de vez en cuando, no, utilizó morfe. Y aquí voy a utilizar lo que leí en un comentario porque me parece muy claro. Dice William Barclay, la morfe esencial de todo ser humano es su humanidad. La morfe, ¿ok? Lo interno, lo exacto, ¿no? La morfe en este caso dice, la morfe esencial de todo ser humano es su humanidad. Y esto nunca cambia, es humano. En cambio, su esquema cambia continuamente. Un bebé, un niño, un joven, un hombre, un adulto mayor, un anciano, siempre tiene la morfe humana, pero su esquema exterior cambia todo el tiempo. Jesús tiene la morfe de Dios, es exactamente igual, tiene la naturaleza de Dios. Jesús es plenamente Dios. Hermanos, eso es sorprendente, porque ese Jesús del cual estamos hablando es el que muere en la cruz por usted y por mí. Dios, el ser que es plenamente Dios, nos ama hasta la muerte. Ahora no cabe duda de por qué Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el más importante ¿de quién? De toda la creación. Así que únicamente podemos intentar dimensionar el sacrificio y la humildad de Cristo al considerar que Él es plenamente ¿quién? Dios. Vea lo que hizo Jesucristo, quien es plenamente Dios por amor a usted y por amor a mí. Verso número 6. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice Pablo, Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y aquí va a empezar esta lista que enfatiza la profundidad de la humillación de Cristo. Se nos afirma que Cristo no consideró el ser igual a Dios. Bueno, ¿es igual o no es igual? Sí, sí es igual. Tiene la misma esencia y la misma naturaleza. Pero necesitamos considerar lo siguiente. El texto es claro, ya dijimos que no tomó en cuenta, no pensó que fuera importante aferrarse a la posición que tenía ¿en dónde, hermanos? Pues en el cielo, de adoración, de gloria. Eso es lo que está afirmando Pablo. Es importante. Voy a citar a otro comentarista. Es importante distinguir entre igualdad personal e igualdad en su posición. Igualdad posicional, porque se oyó raro eso de en su posición. No, igualdad posicional. A ver, ¿a qué me refiero? Jesús fue, es y será igual como Dios. Siempre. Es, fue y será exactamente como Dios. Sin embargo, eso que mencioné es la igualdad personal. Sin embargo, la igualdad posicional es distinta. Jesús en la eternidad pasada era posicionalmente igual con Dios Padre. Gozaba de las glorias del cielo. Pero cuando la humanidad perdida necesitó un Salvador, Cristo estuvo dispuesto a dejar su igualdad posicional con Dios y pisar este mundo. Hermanos, eso es sorprendente. ¿Recuerdan aquella ocasión en que se anunció el nacimiento de Cristo y se aparecieron los ángeles a los pastores y los pastores vieron cómo se alaba al Señor en el cielo? Eso fue lo que dejó momentáneamente Cristo Jesús para vivir entre los hombres. Eso describe la grandeza de su humildad y de su sacrificio y de su actitud. Como podemos observar, este es el primer escalón y lo descendió voluntariamente Cristo Jesús. Cristo, al desprenderse voluntariamente de su posición divina, no dejó de ser Dios en cada uno de sus aspectos. Él seguía siendo igual a Dios, pero su posición la abandonó y decidió no aferrarse a ella. Y esto es simplemente maravilloso.
pero ese es el primer escalón. ¿Quiere ver cuál es el otro escalón? Vaya conmigo, por favor, al verso número 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y el siguiente escalón es que se despojó a sí mismo. El segundo escalón, que voluntariamente Cristo desciende en esta, que desciende, se encuentra en la frase, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí hay un contraste. Observamos la humildad de Cristo, que es Dios, despojándose de su dignidad. Bueno, despojándose de su posición, donde se le rendía gloria. Él abandonó eso por amor a nosotros. Cristo es plena y totalmente Dios y se despojó, se desprendió de cualquier derecho divino para su provecho personal. Jesús, al estar aquí en la tierra, hermanos, no utilizó nada de su poder divino o de sus características divinas para sacar un provecho. ¿Quieres recordar alguno de estos eventos? Hermanos, ¿Cristo es creador? Sí. ¿Es sustentador? También. Y usted lo ve haciendo una reproducción de Génesis 1 cuando alimenta a los 5,000. Hace traer a un pequeño con unos cuantos peces y unos cuantos panes, y de donde no hay materia, nos decía el pastor cuando lo estudiamos, empieza a crear materia y reparte alimento y reparte alimento y reparte alimento. Pero recuerda cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y después va al desierto. ¿Durante cuánto tiempo permaneció sin comer? Y no usó su poder para satisfacer sus necesidades físicas. Se despojó a sí mismo. Nunca utilizó su poder para obtener un provecho personal. Cristo es creador, sustentador del mundo, es dueño de todo y lo entregó todo. Es lo que afirma este texto. Lo dio todo para salvarnos. Jesús nunca dejó de lado ninguno de sus atributos. Él es Dios, era, es y será. El que diga que se despojó a sí mismo no implica que dejó de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y a lo mejor me dice, ay pastor, pero de repente preguntó, ¿y quién me tocó? Bueno, en algunos momentos limitó ello, pero por ejemplo en la omnisciencia, cuando lo toca aquella mujer del flujo de sangre y toca el manto, ¿recuerda? Y pregunta, ¿quién fue? El Señor sabía, podría haber ¿veló en ese momento esa capacidad? Sí, momentáneamente, pero Él, de haberlo querido, sabe quién es y le da oportunidad a esta mujer. ¿Para qué? Para que ella declare su fe. Pero ¿saben dónde vemos que Cristo era omnisciente? ¿Recuerda su encuentro con Natanael? No le dijo, tú estabas meditando debajo de la higuera. Alguna vez eso le dije a Adán, estás meditando debajo de la higuera. ¿No le dijo el Señor eso a Natanael? ¿Y quién te dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Yo lo sé, yo te vi. Entonces, hermanos, lean ese pasaje y se dará cuenta. El Señor Jesús es Dios y ninguno de estos atributos los abandonó o los dejó totalmente. Se despojó a sí mismo de algunas prerrogativas, pero no de su deidad. Él siguió siendo plenamente Dios. Pero sí es importante preguntarnos, ¿y a qué se despojó? Híjole, hermanos, este es un pasaje sumamente profundo. Se despojó de algunas cosas. Se despojó, primeramente dijimos, ¿de qué? De la gloria que recibía en los cielos. ¿Está de acuerdo? También se despojó de la autoridad divina que podía ejercer con independencia. Porque en algún momento vemos al Señor en los evangelios sujetando su actuar a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Se sujetó a Él. También Jesús se despojó a sí mismo del servicio voluntario de alguno de sus atributos divinos, pero no de la esencia de su deidad, dice el comentarista. No dejó de ser omnisciente, no dejó de ser omnipresente, omnipotente o inmutable. Él decidió no hacer pleno uso de esas facultades durante su tiempo en la tierra. Pero también Jesús se despojó a sí mismo de sus riquezas eternas.
Y por último, Jesús se despojó a sí mismo por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre Celestial. Y esto es algo que creo que era lo más valioso, de las cosas más valiosas para el Señor. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz, terminando de expiar nuestros pecados? Su declaración, ¿cuál fue? Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se despojó de ello. Se despojó a sí mismo. Pero después Pablo remata en el verso 7 diciendo: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Y este es el siguiente escalón: tomó forma de siervo. ¿Y sabe? Pablo ahora afirma que Cristo, de igual manera, así como en esencia y naturaleza es igual a Dios, en esencia y naturaleza también es esclavo. Hermanos, esto es precioso, se lo dije. En palabras sencillas se contienen grandes verdades. Cristo es tan divino como tan humano. Y eso es un regalo precioso. Nosotros no tenemos un Dios que no nos comprenda. Un Dios que no sepa lo que padecemos, nuestras angustias, nuestras luchas, nuestras aflicciones, nuestras dificultades. Usted se puede acercar con Cristo, quien es su sumo sacerdote, y puede platicar con Él. Y Él entiende y le comprende plena y perfectamente. Ambas naturalezas, hermanos, conviven armoniosamente en Cristo Jesús. Es plenamente divino y plenamente humano. Y el Cristo que aquí es presentado como esclavo, también es el creador, sustentador y rey del universo. Hermanos, esto es algo abrumador. Esto es algo que debiese abrumar nuestra mente y nuestro corazón. Usted y yo debiésemos pensar: ese es mi Señor, ese es mi Salvador, es el Señor con el que me encuentro a diario, al que me dirijo, al que me transforma, al que le sirvo. El Cristo que aquí es presentado como esclavo también es Rey de Reyes. Pero dice Pablo que tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose semejantes a los hombres, es decir, como un verdadero y pleno hombre. Y lo anterior, hermanos, lo vemos porque cuando dice semejante, en el idioma original señala algo que está hecho para parecerse no solo en apariencia, sino en realidad. Fue tan humano que es su familia. No creía, mire, Jesús era tan humano que su familia no creía que era el Cristo. Le decían: ya estás loco, estás mal, ya perdiste la razón. Tan humano era que luego no creían que era no creían que era divino. ¿Queda claro, hermanos? La gente que lo rodeaba o lo rodeó por mucho tiempo y que endureció su corazón, como los fariseos, los escribas, sus hermanos, no creyeron en Él inmediatamente. Jesús tiene una diferencia, hermanos. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y aquí nos debemos de, aquí este texto apunta o nos hace recordar a Adán, que él quiso tomar la forma de ¿quién? O ser parecido ¿a quién? A Dios. Y vemos la actitud contraria en Cristo. En Adán, de vanagloria, arrogancia y quererse exaltar hasta llegar a ser como Dios. Y vemos a Cristo despojándose de su gloria y humillándose para servir. Cristo tuvo hambre, sed, sufrió, sintió dolor, sintió tristeza. Es semejante a nosotros. Es semejante a nosotros. Y luego observe lo que dice el verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Entonces, como usted puede observar, cada frase de este texto va describiendo la profundidad de la humillación y la humildad que el Hijo de Dios manifestó por amor a los hombres, a la raza humana. Y dice que hallándose en forma de hombre. Y es curioso, porque en lo que está explicando Pablo, hace notar la humildad de Cristo y ahora afirma que Cristo fue visto o reconocido como un hombre por quienes le conocieron y observaron mientras vivió en la tierra. Pero ahora hay una diferencia, y hallándose en esquema de hombre. Ahora va a decir que Cristo tiene el esquema de hombre, la forma de hombre, aludiendo a la forma exterior, a su aspecto. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo con esto? Bueno, que el Creador omnisciente, omnipotente, omnipresente, Cristo, hasta el día de hoy sigue sufriendo la humillación de ser considerado por muchos únicamente hombre. Cristo tomó plenamente la forma de hombre, se humilló. Hermano, no tenía necesidad, Él es Dios y Él es Señor. Y tomó esta forma, y a esa forma, hoy muchos por esa razón le siguen humillando y le siguen diciendo, no es más que un hombre. Y hay muchas personas que en nuestros días, en su momento lo rechazaron, y en nuestros días mucha gente sigue diciendo o afirmando que Cristo no es Dios. Afirma que Cristo es un buen maestro, es un buen pensador, es un revolucionario de sus tiempos, pero no es Dios. No es Dios. Eso no lo digas porque no es verdad. No, Jesús se humilló y tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo. Y con esto afirma que Cristo dejó de lado todos sus derechos e intereses personales a fin de asegurarse o de asegurar el bien de los demás, de aquellos que le había entregado el Padre para rescatarlos. Como usted ve, hasta aquí el autor Pablo ha enfatizado mucho sobre la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo? Una y otra vez nos reitera que Jesús es Dios. Pero tiene una característica especial, la parte final del verso 8. Vea nuevamente, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque ahora va a manifestar la actitud humilde de Cristo. Este Dios, este hombre que es totalmente Dios, va a entrar en perfecta sumisión al Padre hasta llevarlo al punto de morir de la forma más atroz. De la forma más atroz. Jesús solamente tenía un pensamiento, un deseo. Su mayor anhelo se centraba en agradar y hacer la voluntad del Padre, no en agradarse para sí, no en darse gusto. Y por eso es de que alegremente fue a la cruz y murió de esa forma. A Cristo nadie le obligó para morir, nadie. Aunque ese era el deseo del Padre, voluntariamente, Él fue a la cruz. Y nos ha dicho el pastor, ¿no? Lo que escribe Max Lucado, creo que es, ¿Él escogió los clavos, pastor? En Él escogió los clavos. El hermano de manera muy poética, muy devocional, dice, y si no hubiese habido quien lo clavara, Él mismo hubiese tomado el martillo y se hubiera clavado a sí mismo. Porque ese era su deseo, su voluntad, su determinación, hacer la voluntad del Padre, pagar los pecados que separaban y condenaban eternamente a la humanidad. Pero en particular aquellos que Él había elegido para salvación eterna. Y ahí se encuentra usted y me encuentro yo. Cristo
pleno hombre, pleno Dios, subió a la cruz, se humilló como el peor de los delincuentes, como el peor de los malhechores, para sacrificarse por usted y por mí. Cuando vemos esto, no es sorprendente lo que dice el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Por lo cual, la consecuencia inmediata, la consecuencia de que Cristo, plenamente hombre y plenamente Dios, se humilló a tal grado, es lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual, y aquí usted comienza a observar el cambio. Cristo descendió gradualmente, voluntariamente, escalón por escalón, y hasta que llegó al punto más profundo de su humillación y de su entrega, de ahí lo levanta el Padre y lo empieza a exaltar. Estuve tentado simplemente decir, de la humillación a la exaltación, de la humillación a la exaltación, pero de poco sirve saber esto si esto no tiene una implicación para mi vida. Y Cristo nos muestra que vivir para otros es agradar a Dios, es servir a Dios, es seguir a Cristo en nuestro caso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahora veamos la exaltación. Por lo cual Dios lo exaltó, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Vea, no se exaltó Cristo a sí mismo. Quien lo exaltó fue el Padre. Él fue el que lo hizo. Y no se trata simplemente de un reconocimiento. Cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo, la manera literal de traducir esto tendría que ser: lo honró de forma excepcional, como a nadie. Como a nadie ha honrado Dios, solamente ha de honrarse a Cristo Jesús. Dios lo honró de forma excepcional. ¿A quién? A Cristo. Dios exaltó a su amado Hijo al mayor grado existente. ¿Y cómo es que Cristo fue exaltado? A lo mejor nos preguntamos, ¿cómo es que Cristo fue exaltado, hermanos? Bueno, nuevamente, ¿sabe cómo lo exaltó? Fue resucitado de entre los muertos. Cristo lo exaltó, fue resucitado. Vean lo que dice Efesios 1:20, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pero también Cristo es exaltado en su ascensión. 1 Timoteo 3:16, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cómo más fue exaltado Cristo? Cristo fue exaltado en su coronación. Hechos 7:55-56. ¿Sabe por qué es tan bello este texto que voy a leer? Porque es el testimonio de un mártir, de alguien que está a punto de entregar su vida por Cristo Jesús, por dar testimonio de que Cristo es el Mesías anunciado para los judíos. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y tengo la ligera impresión, y espero que pronto, cuando estudiemos Hechos, nos llevemos la sorpresa, que esta declaración de Esteban no la estaba haciendo como pensaríamos que la haría un moribundo. No, sino un hombre que vea bien abriéndose las puertas del cielo para recibirle victorioso, porque ahí está el Cristo que entregó su vida y murió por él. Cristo ha sido exaltado de esta manera. Y como ha sido exaltado de tal forma, vean lo que ahora hace. Ve el verso 9, la segunda parte: y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Sí, le da un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, no se revela inmediatamente. De acuerdo a los eruditos, el nombre está en el verso número 11. ¿Sabe cuál es este nombre? Y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿ese es el nombre? No. Es Señor.
tú Cristo, el Hijo, Creador, sustentador, que voluntariamente decidiste venir al mundo para agradar al Padre, humillarte, dejar tu gloria posicional, venir a esta tierra, recibir rechazo de los hombres, recibir la muerte como el peor de los seres, se te concede decir que eres Señor. Señor, diría Apocalipsis, de señores, Rey de reyes. Ese es su Cristo. Ese es su Salvador. Ese es mi Salvador. Le confirió un nombre. Y vea el verso número 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, yo no sé qué va a ser eso. Pero algún día, aquellos que vemos como dulce el nombre de Jesús y le decimos, eres mi Señor, voluntariamente, híjole pastor, ya estoy quemando el final del estudio de escatología. Pero ya no sabemos el final, ¿verdad, hermanos? Y no sé si tiene usted algunas películas y libros que aunque sabe el final lo vuelve a leer porque le fascina. Pues este es el caso, y es el mayor de los casos. Porque un día, toda rodilla de aquellos que voluntariamente le confesamos como Señor, se doblará y le dirá, eres mi Señor, eres mi Dios. Toda rodilla se doblará. Y después, de los que están en donde, hermanos, en el cielo, de todas las huestes celestiales, de ángeles y santos que estén ahí, de los que estén en donde, en la tierra, de aquellos que les toque recibir su regreso, y de los que están, hermanos, esto se pone mejor, y de los que están debajo de ¿qué? De la tierra. Usted está del lado del equipo ganador. Los que están debajo de la tierra no tienen opción. Les pese. Y lo saben. Un día tendrán que doblar su rodilla y reconocer que Jesucristo es. Y saben, ya lo han hecho en algunos casos. ¿No lo vimos así en Lucas con el hermano exendemoniado? ¿No salió corriendo y se postró? Nada más de percibir como radar su presencia, nos decía el pastor. Pues algún día veremos a todos esos seres que se rebelaron contra nuestro Señor Jesucristo doblando la rodilla. Pero también hay algo más. Aquellos que también no han querido aceptar a Cristo Jesús, les tengo una noticia. Si usted no procede al arrepentimiento y no acepta que Jesús es el Señor, que es plenamente hombre, plenamente Dios, que vino a morir por sus pecados en la cruz, de todas formas un día lo tendrá que reconocer. ¿Voluntaria o involuntariamente? Diría mi abuelita, por las buenas o por las malas, pero lo vamos a hacer todos. Si usted no lo ha hecho, Cristo, el Dios hecho carne, murió en la cruz por usted, pagó sus pecados. No tarde más, proceda al arrepentimiento, llegue a los pies de Cristo para que voluntariamente doble su rodilla. Pero vea, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hermanos, eso es una parte dulce, porque cantábamos y todos confesamos que Cristo es el Señor. Vean lo que cantábamos. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí por la eternidad. Voluntariamente lo hacemos. Pero qué gozo y qué deleite será ver al peor de nuestros enemigos confesar: Cristo es Señor. Totalmente derrotado, humillado, acabado, tendrá que decir:
nuestro mayor enemigo. ¿Y usted sabe quién es? Cristo es Señor. ¿De qué lado del equipo está? Pero no se pierda, porque le dije que Pablo instó a los filipenses a imitar la humildad de Cristo para vivir en amor y unidad a la iglesia. ¿No le dije que de eso trata el texto? Y yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, vivir para otros es seguir a Dios. Cristo vivió para otros y así agradó a Dios. Nosotros vivimos también para otros y seguimos a Cristo. Pablo nos está llamando aquí a tomar el ejemplo de Cristo, de humildad. Esta iglesia estaba teniendo problemas, hermanos, de conflictos. Vean lo que dice el verso número 1 al 3. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo Jesús, si hay algún consuelo de amor, verso 1 del capítulo 2 de Filipenses, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto de compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Pablo les está invitando a que se dejen de tener divergencias, problemas, que tengan un mismo sentir y que vean el uno por el otro. Y a lo mejor en la iglesia, hermanos, no sucede esto, ¿verdad? Pero ¿qué tal en nuestras casas? Cuando solamente pensamos en mí. Y yo soy primero. Y no pienso en el que está al lado. Pues si eres creyente y el que al lado es creyente o no sea creyente, de todas formas, tú debes de imitar la actitud de Cristo. ¿Cuál es esta actitud de Cristo? Que vive humildemente y se humilla por amor a los otros. Y si se diera esto en la iglesia, Pablo no se detiene y exhorta incluso a dos personas ampliamente reconocidas en la iglesia de Filipos. Vea, Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y no eran cualquier mujer, Estas mujeres ayudaron a Pablo a hacer la obra del esparcimiento del evangelio. En verdad, dice, ruego a Evodia y a Síntique que viven en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No podemos decir que seguimos a Cristo y que vivimos y que queremos ser imitadores de Él y tener pleitos o disensiones con los hermanos. Esto es imposible. ¿Cómo mostramos que vivimos para otros? Romanos capítulo 12, versículo 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, ni asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, ahí está claro cómo vivimos unos por otros. Gózate con el que está alegre, pero busca al que sufre, al que tiene problemas, acércate con él. Vive para él. ¿Qué no hizo Cristo? No, ese fue el propósito de descender hasta la muerte de cruz. Rescatarnos, sí, y asociándonos con los humildes. Pero también vean lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí cabe lo oportuno de decir, ¿a qué iglesia le escribió esto? A la iglesia de los Corintios, que tenía un montón de problemas. ¿De qué, hermanos? Entre ellos, doctrinales, problemas, y no los descarta, le dice, búsquense, tengan una misma manera de pensar. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa, que no se estén peleando, no haya divisiones entre ustedes. Pero ¿quieres saber, hermanos, qué es vivir para otros?
Acompáñeme, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo mostramos o cómo vivimos para otros? Llevando un testimonio, ¿qué? Impecable, llevando un testimonio que exprese o manifieste cómo se agrada a Dios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Dice, sí, encarna la persona de Cristo, ten un buen testimonio. Y por algo el apóstol le dijo a esta iglesia, que no sabemos si era precisamente la iglesia de los Efesios, pero esta carta sabemos que fue circular, le dice a las iglesias, sopórtense unos a otros, ¿en qué? En amor. Hermanos, a veces no es fácil soportarnos unos a otros en amor. Vea la diversidad de personalidades, de carácter, de inclinaciones, de tendencias, de gustos, de preferencias. Pues nada de eso es más fuerte que ¿qué? Que el sacrificio de Cristo. Busquémonos en amor, ayudémonos, instémonos. Y por último, Primera de Juan 4, 19 al 21. Y sabe a dónde voy, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque una manera de vivir por otros, así seguimos a Jesús, es amar al hermano. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es no se oyó, hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Sí, Pablo insta a los filipenses a imitar la humildad de Cristo para vivir en amor y en unidad en la iglesia. Eso implica a nosotros vivir para los demás, para los otros. Esa es la manera de vivir, de seguir a Jesús, vivir para otros, de la misma manera como lo hizo Cristo. Y aquí entonces, para cerrar, solamente cabe hacer algunas preguntas. ¿Busco a mis hermanos que sufren? ¿Qué tan seguido lo hago? Porque si no lo hago, entonces es buen tiempo para que recuperemos ese hábito. ¿Me gozo con los que se gozan? ¿O siento en muchas ocasiones más bien dolor o insatisfacción o falta de contentamiento por ver cómo está mi hermano? ¿Amo a mi hermano? ¿A mi hermana? ¿O tengo que pedirle al Señor me dé capacidad y saberme cómo acercar para ayudarle a que lleve una vida como le agrada al Señor? Nadie puede decir que ama y sigue al Señor y vivir apartado. Nadie. Imitemos el ejemplo de Cristo. Vivamos para otros. Seamos de edificación. Oremos al Señor. Padre y Señor que estás en el cielo, es impresionante ver a tu Hijo Jesucristo. Es abrumador observar su persona, observar su naturaleza, su carácter, su disposición para rescatarnos, para morir por nosotros en la cruz. ¿Cómo no imitar su ejemplo? Es el antídoto perfecto para la falta de amor. Es el antídoto perfecto, imitar su ejemplo, para pensar solamente en lo que yo quiero. Imitar el ejemplo de Cristo. Queremos ser más como Él. Ayúdanos, Padre, a buscar de manera interesada, de manera constante, de manera apremiante a nuestros hermanos para servirles y para ayudarles, así como lo hizo nuestro Señor, para favor de nuestras vidas. Gracias, Padre, por
este tiempo. Permite que lo que hemos estudiado produzca fruto eterno en nuestras vidas. Que esta iglesia se caracterice por encarnar el ejemplo de Cristo, que es expresado a través del amor entre nosotros. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.